Vamos a hablar en esta mañana un tema muy hermoso. Es un tema solamente compuesto de 2 palabras. Y vamos a ir al libro de Job en el capítulo 19. Diferentes temas, amén, predicó nuestro profeta alusivos a este día. Habló un tema sobre, amén, ir y decir. Habló también sobre la Pascua. Pero entre otros temas que hay, me sentí dirigido a compartir este tema, amén, que solamente tiene 2 palabras, ¿verdad? Y estas palabras es: yo sé. Yo sé. 2 palabras, muy sencillo, amén. Y vamos a ir al libro de Job, capítulo 19, verso 15, mientras me dan el instrumental del canto, amén. Porque Él vive, puedo vivir el mañana, muy suavemente, trasfondo. ¿Cuántos están en Job, capítulo 19? Y verso 15, amén. Dice así la palabra de Dios en el nombre de Jesucristo. Job 19, 15. Escuche a Job. Dice: los moradores de mi casa y mis criadas me tuvieron por extraño. Forastero fui yo a sus ojos. Llamé a mi siervo y no respondió. De mi propia boca le suplicaba. Mi aliento vino a ser extraño a mi mujer, aunque por los hijos de mis entrañas le rogaba. Aún los muchachos me menospreciaron. Al levantarme hablaban contra mí. Todos mis íntimos amigos me aborrecieron, y los que yo amaba se volvieron contra mí. Mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos, y he escapado con solo la piel de mis dientes. Oh vosotros mis amigos, tened compasión de mí, porque la mano de Dios me ha tocado. ¿Por qué me perseguís como Dios? Y ni aun de mi carne os saciáis. ¿Quién me diese ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diese que se escribiesen en un libro? Que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Padre, bendecimos su nombre, Jesús, en esta mañana preciosa, esta mañana conmemorativa, Señor, en que muchos de sus hijos alrededor del mundo, Señor, se han reunido igualmente que nosotros, Señor, para recordar, Señor, que un día usted cumplió su palabra y usted dijo: pueden destruir este templo y en 3 días lo voy a volver a levantar. Señor, y usted se ha levantado de entre los muertos, y usted vive y usted está aquí con nosotros y en nosotros en esta mañana. Le rogamos que usted traiga inspiración a su palabra y que cada corazón en esta mañana salga de aquí con una experiencia en su vida. Esa experiencia de: yo sé que mi Redentor vive. Pedimos y recibimos toda bendición en el nombre de Jesucristo. Amén. Tomen su lugar, por favor. Porque Él vive, puedo vivir el mañana. Porque vive Él, puedo vivir el mañana.
temor. No hay temor, Porque yo sé que en sus manos tiene mi futuro, mi futuro. La vida vale la pena vivir. Amén. Gracias. La resurrección transforma factores importantes de nuestra vida. Cierto, como decíamos hace un momento, ha habido muchos grandes líderes en la historia. Muchos de ellos todavía son recordados por sus seguidores. Pero ¿sabe qué? Los seguidores de esos grandes líderes saben que su líder todavía yace en la sepultura, en el polvo. Pero nosotros, amén, tenemos un factor importante dentro de nuestra fe. Y es que nuestro líder, amén, no yace en el polvo, sino que Él se levantó victorioso en una mañana de resurrección. Y que el mundo cristiano, el pueblo, los hijos de Dios, conmemoramos en esta mañana, amén, que nuestro líder está vivo. Uno de los días más grandes para conmemorar es este. Amén. El mensaje, amén, es: Él ha resucitado. Cuando nosotros leemos la Biblia, leemos la palabra de Dios en este libro de Job, nosotros estamos, amén, empezando a observar, a analizar, ve, que Job está hablando de una situación complicada en su vida. Si usted observa detenidamente lo que hemos leído, está diciendo, ¿verdad? Los moradores de mi casa y mis criadas me tuvieron por extraño. Fui yo forastero a sus ojos. Su misma familia, sus mismos amigos se alejaron de él. Es porque estaba atravesando una etapa difícil en su vida. Cuando nosotros leemos de estos grandes hombres de Dios, de estas mujeres de Dios en la Escritura, y nos damos cuenta que ellos se tenían que sentar en cenizas, se tenían que poner en el polvo de la tierra. Es porque ellos estaban atravesando una situación, ¿verdad?, en la cual ellos estaban siendo purificados, estaban siendo probados. Ahora, la mayoría que conocemos la historia de Job, nosotros sabemos que Job estaba siendo probado. Ahora el asunto es, que estaba siendo probado con permiso de Dios. Y qué difícil era para este hombre de Dios, el poder analizar su situación y no comprender que toda la etapa que él estaba atravesando, la estaba atravesando porque Dios lo estaba permitiendo. Job está entrando en una etapa crítica. Usted puede imaginarse a un hombre con urticaria, con todo su cuerpo,
con una comezón indescriptible, que siente que no hay descanso para él. Una situación bastante, amén, crítica. Que llega el momento que cuando leemos el libro de Job parece como si él estuviera empezando a entrar en amargura. Pero ¿sabe qué? Todos, tarde que temprano, todos tenemos nuestras altas y bajas en la vida cristiana. ¿Y qué estamos haciendo aquí en esta mañana? Estamos aquí, amén, conscientes de que venimos buscando palabras de aliento, palabras de ánimo, y que sabemos que hay palabra de ánimo para nosotros. ¿Por qué? Porque, amén, no estamos solos. Queremos imaginarnos a Job. Job está atravesando por situaciones difíciles, está enfermo. Físicamente está enfermo. Económicamente está arruinado. Moralmente está destrozado. Conocemos la historia, la Biblia, cuando su misma esposa, amén, cansado de verlo batallar, ve, bueno, dice, ¿por qué no maldices a Dios y te mueres? Está por donde quiera que nosotros queramos analizarlo, está en la ruina. Espiritualmente no entiende lo que está pasando. Usted puede imaginarse, todos los que en algún momento en la vida hemos tenido alguna etapa difícil, principalmente hablando cuando nuestra salud, ¿verdad?, se pierde. Mire, Job, llega el momento que él está postrado en tierra. Está postrado en tierra y está pensativo. ¿Quién no se pone pensativo cuando está enfermo físicamente? Cuando está arruinado económicamente, moralmente o espiritualmente. Ora y siente como que Dios no contesta. Y Job, usted puede imaginárselo, podemos imaginarlo sentado en ceniza. De repente empieza a analizar la naturaleza y observa una pequeña planta que está creciendo y se pone a pensar. Dice, la vida vegetal es inferior a la vida humana. Aún la vida en el reino animal es inferior a la vida humana. Pero yo me he fijado, dice Job, que el árbol muere cuando llega el invierno y cuando la primavera regresa, el árbol empieza a renacer. Me he fijado que la flor perece, muere, pero cuando llega la primavera vuelve a florecer y trae su belleza. Y toda esa es una vida inferior a la vida humana. Y luego se hace la pregunta, pero si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Creo que tiene más preguntas que respuestas. ¿Por qué? En ocasiones nosotros como cristianos, como hijos de Dios, ¿por qué tenemos que atravesar problemas en la vida? Porque siempre habrá un propósito de Dios para la vida del cristiano. La Biblia dice que a los que Dios amamos, todas las cosas nos ayudan a bien. Aquellos que conforme al propósito de Dios hemos sido llamados. Por el momento no lo entendemos. Por el momento lo único que sentimos es que estamos sentados en ceniza, que estamos en angustia, que estamos en aflicción. Pero la Biblia nos aclara el camino. Y dice la palabra de Dios, muchas son las aflicciones del justo, pero de
todas ellas lo librará Jehová. Amén. Porque Job está siendo probado. Job está siendo probado. Y la Biblia registra en primera carta del apóstol Pedro en el capítulo 1 y verso 7, dice el apóstol Pedro que nuestra fe, dice que es más preciosa que el oro. Primera carta del apóstol Pedro y verso 7. Verso 6, perdón. Primera de Pedro 1:6, ¿cuánto lo tenemos? En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. La fe, dice el apóstol Pedro, que vale más que el oro. Y ¿sabe qué? Yo prefiero fe que oro. ¿Sabe por qué? Porque puede haber personas en el mundo que tengan muchas riquezas materiales, que tengan mucho oro, pero todo el oro que tengan no les compra la salud que necesitan. Y sin embargo, amén, cuando tenemos fe, podemos, amén, emplear esa fe y ser sanados de cualquier enfermedad que tengamos. Todo el oro del mundo no puede quitar el cáncer. Todo el oro del mundo no puede quitar el SIDA. Todo el oro del mundo no puede quitar la diabetes. Pero la fe en Cristo Jesús sí puede quitar toda la enfermedad. ¿Cuánta razón tiene Pedro? Prefiero fe que el oro del mundo. Dice, el cual, aunque perecedero, hablando del oro, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿De qué está hablando, pastor? Estoy hablando, amén, de Job, sentado en ceniza. Estoy hablando, amén, de que todo tiene un propósito en la vida del cristiano. Estoy hablando de que por el momento probablemente no podamos entender lo que está pasando. Pero una cosa, amén, sí debemos de estar seguros. La Biblia dice, amén, que a los que a Dios amamos, todas las cosas nos ayudan a bien. Aquellos que conforme al propósito de Dios hemos sido llamados. Nada va a sucedernos a menos que Dios lo permita. ¿Qué dijo? Que nada nos va a suceder a menos que Dios lo permita. ¿Por qué está atravesando Job esa situación? Porque Dios lo está permitiendo. El diablo no puede tomar nuestra vida. No la puede tomar hasta que Dios haya finalizado nuestro trabajo aquí en esta tierra. Nada. Pero nuestra fe va a ser probada. Y podemos hablar nosotros acerca, amén, de cuando los jóvenes hebreos, su fe va a ser probada. Si no se postran ante la estatua que hemos levantado, le dijo el rey, entonces van a ser llevados al horno de fuego. La fe de ellos está siendo probada. Ahora, la fe de nosotros, ve, de la única manera que va a ser probada es cuando la situación adversa a nuestra vida nos enfrente.
mientras todo esté bien, nuestra fe no está siendo probada. Nuestra fe va a ser probada cuando la situación se torne crítica, difícil. Ellos dijeron, no nos vamos a postrar. Tenemos nuestro Dios, Él es poderoso para libertarnos. Pero si no nos quiere libertar, de todas maneras no nos vamos a postrar. Y fueron llevados al horno de fuego. Amén. ¿Y sabe qué? ¿Verdad? Problemas en la vida del cristiano traen al cristiano a compañerismo con Dios. Problemas nos llevan a compañerismo con Dios. Y está comprobado. Amén. Mientras nos sintamos bien, mientras tengamos todo, mientras aparentemente las cosas vayan todo bien, no tenemos urgencia de orar. No tenemos urgencia de venir a la casa de Dios. ¿Para qué? Todo está bien. ¿Sí? Pero deje que venga la prueba. Mientras la prueba no venga, probablemente le andamos rogando que venga a la casa de Dios. Pero deje que la prueba venga y usted solo va a venir a la casa de Dios. Probablemente le ande rogando que tiene que orar en su casa. Pero deje que venga la prueba y usted va a orar en su casa. Amén. Ellos fueron echados al horno de fuego. ¿Sí? Y allí en el horno de fuego estaban siendo probados. Pero amén, esa prueba en el horno de fuego, amén, hizo, amén, que a pesar de que había 3 en el horno de fuego, un cuarto descendió a ellos. Y cuando se asomaron al horno de fuego, dijeron, ¿qué no pusieron 3 allí? Sí, pero hay un cuarto y al parecer es como hijo de los dioses. No antes de entrar al horno de fuego, cuando ya habían entrado al horno de fuego. Problemas nos traen a compañerismo con Dios. Hay un canto antiguo muy hermoso. Por eso los cantos antiguos son preciosos, porque traen mucho mensaje, mucho contenido. Hay un canto antiguo que dice, en luchas y pruebas me veo rodeado. Yo quiero pensar que el himnólogo, la himnóloga que compuso ese canto estaba en cenizas como Job. Dice el canto, y me pregunto, ¿por qué será? Y miro a otros en el pecado, que siempre van en prosperidad. Mas a lo lejos miro mi premio, allá a lo lejos donde Él está. Y aunque aquí sufra luchas y pruebas, sé que mi premio seguro está. ¡Qué composición! ¡Qué inspiración! Amén. Los problemas de los hebreos trajeron a Dios a la escena. Entonces usted pudiera decir, pastor, ¿todos los problemas me benefician? De eso estamos hablando. Usted puede imaginarse al profeta Daniel, amén, cuando la sentencia ha caído sobre de él por causa de que abría las cortinas y se hincaba y se ponía a orar, cuando había un decreto que nadie podía orar, que todos tenían que pedir al rey, pero él de todas maneras abría las cortinas y se ponía a orar, y cayó el decreto sobre de él y fue llevado al foso de los leones. ¿Cuántos han estado cerca de un león en alguna ocasión? Cuando menos en el zoológico.
Usted tiene un pastor muy valiente. Yo un día toqué a un tigre. Pero lo toqué porque estaba dentro de la jaula, porque me estaba dando la espalda el tigre, por eso lo toqué. Pero imagínese usted, ¿verdad? Estar en un pozo donde hay leones. Daniel fue a parar allí. Daniel va a parar a un foso, ¿sí?, donde hay leones. Pero ¿qué pasó esa noche? El rey no pudo dormir, no pudo conciliar el sueño. Él apreciaba mucho a Daniel. Y otro día se levantó, amén, y fue apresurado al foso y gritó: Daniel, Daniel, hijo del Dios Altísimo, te ha librado tu Dios. Y de abajo escuchó una voz que le dijo: Rey, para siempre vive. El Dios al cual yo sirvo ha enviado su ángel y ha, amén, tapado la boca de los leones. Y mírame, aquí estoy vivo en esta hora todavía. Amén. Eso, amén, estaba siendo una escuela para Daniel. Fue una escuela, amén, para los hebreos. Vamos a hablar de Abraham. Abraham, amén, un hombre que recibe una promesa de parte de Dios. La promesa es que Dios le va a dar un hijo. Y usted y yo vamos a ponernos en los zapatos de Abraham, no en las sandalias de Abraham. Y se le da la promesa que va a tener un hijo, y cada día que pasa y cada año que pasa, Abraham está más viejo. Cada año le duelen más las rodillas. Cada año siente más las riumas. Cada año está más encorvado. Cada año siente, amén, sí, que las noches de descanso parece como si no descansara, se levanta igual de cansado. Cada vez está peor el asunto en su cuerpo físico. Pero ¿sabe qué? Está siendo probado. Y pasan 25 largos años de prueba. Le testifico algo. Hace muchos años yo padecí una enfermedad en mi aparato digestivo. Aproximadamente fue en el año 2000. Me cayó una bacteria en mi estómago. Y esa bacteria, amén, los médicos no podían encontrarla. Medicamento que me daban, medicamento que no me hacía efecto. Y yo cada vez más enfermo. Empecé a perder mucho peso. Y llegué a escuchar rumores, ¿verdad?, de personas, porque ya era muy largo el tiempo que yo estaba enfermo. Sí, eran meses, semanas, se convirtieron en meses. Yo enfermo, yo no podía comer alimento. Cualquier alimento que yo comía me caía mal en mi estómago. ¿Ve? Me atacaba esa bacteria a mi sistema nervioso y me debilitaba el sistema nervioso en fracción de minutos. Yo podía estar así, sintiéndome sano, bien, y en 15 minutos yo ya no tenía fuerzas para llegar de aquí a ese escritorio. La fuerza me abandonaba, la bacteria esa, mi sistema nervioso me lo estaba colapsando. Y pasaban las semanas, pasaban los meses, ¿verdad? Y un día nos encontramos a una hermanita, mi esposa y yo salimos a caminar, nos encontramos una hermanita de otra iglesia, la cual apreciaba mucho, una señora ya grande de edad, y estuvimos platicando y tocamos el tema de que yo ya tenía tiempo enfermo y no sanaba, y esta señora, esta hermana, ¿verdad? Me dijo: sí va a sanar, hermano. Dijo, pero va a tardar 12 años. Cuando yo escuché eso, pensé: gracias por las palabras de ánimo que me está dando. 12 años. Mi esposa se acuerda de esa escena.
Me dijo, sí va a sanar, pero va a tardar 12 años. Cuente 12 por 365. Dios mío, casi 5,000 al día yo pienso, ¿no? Más de 4,000 días. Pasando el tiempo, amén, me dieron medicamento, el medicamento no pudo sanar la enfermedad. Dentro de uno de los medicamentos que me dieron, pues parecía que, ¿verdad? O me mataba la bacteria o me mataba a mí completamente el medicamento. Antibióticos muy fuertes. Pero pasó el tiempo, los meses se convirtieron en años y cuando empezó a venir la sanidad a mi vida, sí, habían pasado 12 largos años y me acordé que aquella hermana me había profetizado. Sí, porque ¿de dónde iba a saber ella que 12 años para sanar? Ella me estaba profetizando. Pero, ¿qué fue lo que saqué de todo eso? Lo que saqué de todo eso es que ese espíritu venía y me atacaba hasta 2 veces al día, ¿ve? Y me debilitaba, pero así en fracción de minutos, que las únicas fuerzas que yo tenía era para irme a hincar a mi estudio, a mi recámara y ponerme a orar, porque cuando yo me ponía a orar, ese espíritu de enfermedad se debilitaba y se alejaba, pero ya me dejaba débil. Yo duraba débil como por 3 horas para poder controlarme. Pasando el tiempo, pasando los 12 años, yo sané, pero después recordé, dije, bueno, ¿y qué fue lo que aconteció todo detrás de todo esto? El propósito de Dios. El propósito de Dios se cumplió en mi vida. Me hice un hombre de oración. Cuando antes yo no era un hombre de oración, pero esa prueba me llevó a ser un hombre de oración y fue un hábito que se inculcó en mi vida hasta nuestros días. Amén. Y ahora entiendo que a los que a Dios amamos, todas las cosas nos ayudan a bien. Yo no me hubiera hecho un hombre de oración si no hubiera atravesado esa situación en mi vida. Pero ¿sabe qué? Amén. Dios siempre tiene el control. Abraham pasa 25 largos años esperando y cada día está peor su situación. Físicamente, cada día. Amén, la situación está más difícil, pero cada día su fe está creciendo más y más y más y más, porque entre más difícil, amén, sea mi organismo, mi situación, mayor será el milagro de Dios en mi vida. ¿Sabe qué? Dios tenía algo escondido, como decimos por acá, los latinos o los mexicanos. Dios tenía algo escondido bajo la manga. Amén. ¿Sabe cuál era el plan de Dios? Que Dios rejuveneció a Abraham. Y un día, amén, cuando amaneció, él, amén, y su esposa se miraron y estaban más rejuvenecidos, más jóvenes. Amén. Y nació Isaac. Sara murió y Abraham se volvió a casar y engendró más hijos. ¿Por qué? Porque Dios tenía, amén, algo especial para él. Abraham no sabía qué, pero qué sorpresa. ¿Cuándo se iba a imaginar Abraham que lo que Dios tenía para él era volverlo a ser un hombre joven? Maravilloso. Y nosotros somos hijos de Abraham. Amén. Hermanos, no se preocupe mucho. Los que ya tenemos 15 años, 4 veces o 5 veces, no se preocupe mucho. Un día regresaremos otra vez, amén, a ser personas jóvenes, porque ya Dios lo mostró, lo hizo con Abraham, lo hizo con Sarai. Amén. Adiós a toda enfermedad, adiós a todo achaque de viejo. Eso se irá. Amén. Y Dios ya demostró que Él tiene el poder para hacerlo. Abraham recibió una visita. Aquel personaje que llegó a su tienda de campaña y habló con él.
El tiempo se ha acercado, viene el Hijo. Y entonces Abraham tuvo una experiencia y lo llamó Elohim. Elohim, mi Señor. ¿Sabe qué? Cuando usted y yo atravesamos tiempos de prueba, después llamamos mi Señor, mi sanador, mi Señor, el que me ha fortalecido, el que me ha dado de comer, el que me ha sacado del problema. Y entonces esa palabra, mi Señor, tiene, amén, para nosotros un nuevo contenido especial. Job, amén, está atravesando una situación difícil y probablemente usted se encuentre en cenizas. Probablemente usted esté atravesando una situación, usted se siente que está sentado en cenizas, en humillación. La situación probablemente no sea muy buena a su favor. Espiritualmente, moralmente, físicamente, económicamente. ¿Cuántos nos hemos sentido alguna vez así? Vulnerables, que sentimos que parece que estamos sentados en ceniza. Parece como que estamos ahí en una situación, ¿verdad?, en la cual nunca vamos a salir. Pero yo quiero decirle a usted algo en esta mañana de resurrección. Daniel miró al ángel de Jehová que bajó para protegerlo. Los jóvenes vieron al cuarto ser viviente, al Hijo de Dios, ahí en el horno ardiente. Noé miró el arco iris como un pacto que Dios hizo con la humanidad. Pero Job miró algo más que todos ellos. Job, amén, estando enfermo, de repente miró una visión. La visión se abrió y miró la resurrección y miró a Jesús levantarse de entre los muertos. Y entonces Job exclamó: ¿quién diera que mis palabras se esculpieran, que mis palabras se escribieran en un libro? Y lo exclamó: yo sé que mi Redentor vive. Es tiempo, tabernáculo de Dios, hermanos que nos ven a través de la transmisión, es tiempo de empezar a salir de nuestras cenizas. Dios no nos va a dejar allí toda la vida. Dios no nos va a permitir que estemos allí toda la vida. Amén. Si hay un tiempo de prueba en nuestra vida, si ha llegado el momento, amén, de empezar con una nueva visión, con un nuevo poder, amén, con algo que nosotros estamos seguros que nuestro líder no está muerto. Nuestro líder se ha levantado de entre los muertos y él vive y dijo: y yo estaré con ustedes y en ustedes, dentro de ustedes. Salir de esas cenizas. Amén. Saber, amén, si acaso nuestra fe está siendo probada. Pero llega el momento, amén, que nuestra fe es probada y cuando salimos de esa etapa, entonces tenemos una experiencia con Dios muy personal. Conocemos a Dios. Como dijo Job un día, dijo, de oída, dijo, te había oído. Dijo, pero ahora mis ojos te han visto. Cuando nosotros tenemos esa experiencia, amén, de que Dios, amén, es nuestro sanador. ¿Qué va a pasar la próxima vez que estemos enfermos? Ya conocemos la experiencia de que Dios nos sanó ayer, nos sanará hoy y nos sanará mañana. ¿Por qué? Porque yo sé. Ya no es lo que papá me platicó, ya no es lo que mamá me platicó, ya no es lo que el pastor me predicó, es una experiencia personal. Yo sé que mi Redentor vive, yo sé que mi sanador vive. Es algo personal.
Job está diciendo, yo sé que mi Redentor vive y al fin de los días se levantará. Y aunque los gusanos destruyan esta mi piel, en mi carne voy a ver a Dios. Mis ojos lo verán, no otro, yo lo voy a ver. Una experiencia, santos. Amén. Una experiencia muy personal con cada uno de nosotros. ¿Cuántos hemos tenido, amén, el poder disfrutar de una fragancia, de un perfume en nuestra casa, en nuestro hogar? A veces nosotros tenemos algún perfume, alguna fragancia en casa. Y es algo, amén, hermoso, bello, principalmente, ¿verdad? Si lo usamos en nuestro cuerpo, oler a perfume, a cierta flor. Pero una de las cosas que nosotros no alcanzamos a comprender en ese momento es que para que ese perfume haya llegado hasta nosotros, una flor tuvo que morir. Una flor tuvo que ser machacada. Una flor tuvo que ser exprimida. Una flor tuvo que morir para soltar su fragancia. ¿Y sabe qué? Toda la bendición que nosotros tenemos como hijos de Dios es porque hubo un lirio de los valles que fue exprimido, que fue molido, que la Biblia dice, amén, que fue molido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados, que el castigo de nuestra paz fue sobre él y que por su llaga nosotros ya fuimos curados. Hoy tenemos esa fragancia. Cuando se ora por nosotros, esa fragancia desciende. Amén. Y esa fragancia viene, amén, a traer liberación a nuestro cuerpo, a nuestro espíritu. Amén. Y deja un aroma de salud a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque hubo un lirio de los valles que fue exprimido. Cuando nosotros miramos la película, amén, de la pasión de Cristo, y vemos ese cuerpo, amén, molido, una masa de carne molida, ensangrentada. ¿Por qué? Porque esa flor, amén, estaba siendo exprimida para poder soltar, traer su fragancia. Y ahora usted y yo, amén, podamos tener ese tiempo maravilloso de poder recibir toda bendición de parte de Dios. Pero, ¿a qué precio? Me llama la atención cuando Dios manifiesta su poder, cuando Dios manifiesta su gracia en las personas, en los seres humanos. Y me pone pensativo cuando tanta gente es bendecida por parte de Dios. Y tanta gente es malagradecida. Hoy en esta mañana hay muchas sepulturas, hay muchas tumbas en los panteones con una cruz y un nombre de la persona que falleció. Principalmente por la pandemia, por la enfermedad. Pero ¿sabe qué? Hay gente en esta mañana que debería de irse y pararse enfrente de una tumba y debería de pararse y leer su nombre escrito allí en esa tumba.
porque estuvieron a punto de ocupar esa sepultura. Pero la fragancia de Dios, el poder de Dios los sacó de allí, los sanó. Y hoy están con vida en esta tierra. Muchos están aquí, muchos están en otras partes, adorando a Dios, sirviendo a Dios, pero muchos se les ha olvidado que gracias a esa fragancia de salud, ellos están con vida en esta tierra. ¿Qué necesita el ser humano? ¿Qué acaso necesita volver a ser llevado otra vez allí? Puesto en la balanza. Alguna ocasión yo le dije a alguien, si algún día me vuelven a pedir la oración y yo siento que el Espíritu Santo me dice que no ore, porque yo sé que es una persona malagradecida, no voy a orar. ¿Sabe por qué? Porque Dios no es nuestro juego. Porque Dios no está allí nomás para cuando lo necesitemos. Porque Dios no está allí solamente, amén, para darnos. Él está también allí para pedirnos. Y lo que Él pide no es nada complicado. Lo que Él quiere es nuestro corazón. Dándole nuestro corazón le vamos a dar nuestro tiempo. Dándole nuestro corazón le vamos a dar nuestros ojos. Dándole nuestro corazón le vamos a dar, amén, nuestra vida entera. Dándole, amén, nuestro corazón, vamos a rendirnos en cuerpo, en alma y en espíritu. ¿Cuánta falta hace, amén, que el ser humano sea agradecido? ¿Sabe que hay mucha gente que tiene el nombre que usted tiene en esta mañana? Y hay mucha gente que tiene el nombre a través de los que nos están mirando, a través de la transmisión. Mucha gente tiene el nombre que tiene usted, pero muchos nombres de esos están en el panteón, en la sepultura. Pero usted está aquí en esta mañana. Gracias a la fragancia de Dios. Y dice nuestro profeta, todo cristiano tiene que pasar por pruebas. Todo creyente cristiano tiene que ser puesto sobre cenizas para que pueda salir con una experiencia de allí. Y la experiencia con la cual va a salir de allí es: yo sé que Jesús me sanó. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que Jesús me dio alimento. Yo sé que Jesús me sacó de la sepultura. Yo sé. Ya no lo que el pastor me predicó, ya no lo que mamá me dijo. Yo sé, es una experiencia personal. Pero tenemos que ser exprimidos. Hay un canto muy hermoso por allí. Un día orando le dije a mi Señor: tú el alfarero, yo el barro soy. Moldea mi vida a tu parecer. Hazme como tú quieras, pero hazme un nuevo ser. Y en el canto está la respuesta. Me dijo, ¿verdad? Sí te voy a hacer un nuevo ser. Sí te voy a transformar, pero te voy a hacer pasar por el dolor, por la angustia. Te voy, amén, a hacer un vaso nuevo. ¿Y sabes qué? Dice el canto: no quiero que te quejes. No quiero, amén, que vayas a decir: ya no puedo. No. Tienes que saber que te estoy, amén, transformando en un nuevo ser. Cuando el profeta predica este mensaje, él dice: había, amén,
tanta situación en la vida, en mi vida ministerial. Él dice, después de 30 años de ministerio, 30 años trabajando en el campo, dice, quiero dar mi testimonio. Dice, he pasado por desilusiones, he pasado por momentos cuando he perdido cosas. He llorado, he rogado por ellas y no las he conseguido. Pero he esperado pacientemente en Dios. Entonces veo que sale todo exactamente bien. Y ahora usted puede imaginarse. Amén. La experiencia. Amén. Cuando él está platicando su testimonio. Si usted lee el testimonio, amén, de la vida del profeta, cuando viene esa inundación, ¿verdad?, del río Ohio, y que el agua subió 22 pies, los techos de las casas quedaron abajo, la ciudad se convirtió en un lago, en un río. Las lanchas andaban por encima de las casas, buscando sobrevivientes. Pero la misma esposa de él estaba en el hospital, falleciendo, estaba grave. Y su esposa de él murió, y su niña de ella a los días también murió. Y tener que poner en el ataúd a su esposa, una madre joven de 22 años, y poner en los brazos de su esposa a su bebé, a su hija. Porque ¿sabe qué? Dios, amén, estaba exprimiendo a su siervo. Él dice, había demasiado Branham en William Branham. Y a veces nosotros tenemos que saber que hay demasiado Rodríguez en Rodríguez. O que hay demasiado Martínez en Martínez. O que hay demasiado Pérez en Pérez. O que hay demasiado Robles en Robles. Y que de la única manera de sacarle, amén, lo que tiene de más es exprimiéndolo. Y allí entra cada apellido que tenemos. Amén. Cuando hay demasiado de eso en nosotros. Cuando hay demasiado del yo personal en mi persona, en mi yo. Cuando pensamos que somos dueños de nosotros mismos. Cuando pensamos que es mi tiempo, mi dinero, mi vida. Espérese que esté puesto en la balanza entre vida o muerte. Cuando escribió Salomón en Eclesiastés y dijo, en tal guerra no existen armas. Cuando nos enfrentamos a la muerte, no hay armas que nos valgan. Podemos estar rodeados de los mejores médicos. Me platicaba una ocasión un hermano, dijo, mi tío era médico y estaba en una operación y allí se infartó y allí murió el médico. El médico ahí murió, ahí se infartó, hasta ahí llegó la vida. Podemos estar rodeados, amén, de los mejores médicos. Pero en tal guerra no existen armas. Solo habla la Biblia. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que usted tiene que saber que cuando usted dice que mi vida, que mi tiempo, que mi dinero, que mi esto, que mi, usted debe saber que eso está entre comillas. El tiempo es de Dios. La vida es de Dios. El dinero que tengo es de Dios. La familia que tengo es de Dios. Todo es de Dios. Todo. Amén. Cuando hay demasiado del yo personal en nosotros,
luego a veces Dios tiene que exprimirnos. Amén. Y cuando nos esté exprimiendo, lloramos. Cuando nos esté exprimiendo, nos damos cuenta, amén, que somos vulnerables, somos frágiles. Por eso a esta altura que nosotros tenemos como cristianos, amén, ya usted ya no está en la categoría, y escúcheme, soldado, hijo de Dios, hija de Dios, usted ya no está en la categoría, amén, de pensar que es su vida. Su vida le pertenece a Dios. Y que si Dios dice, hasta ahorita, hasta ahorita. ¿Y dónde quedaron nuestros planes? Y jóvenes, ¿y dónde quedó nuestra fortaleza? Y jóvenes, ¿dónde quedó el yo personal? ¿Dónde quedaron nuestros sueños, jovencitas? Todo se puede desvanecer, todo se puede ir. Cuando se atraviesan esas etapas de la vida, como Job la está atravesando, cuando se escribe esta porción de la Biblia, está arruinado, porque esa es la palabra, está arruinado, está siendo probado, pero está arruinado económicamente. Era un hombre rico, millonario, pero ya donde leímos, ya ni los sirvientes le hacen caso, ya ni la esposa le hace caso, ya los amigos no le hacen caso. Está arruinado económicamente, está arruinado moralmente, está arruinado físicamente. Pero allí en medio, amén, de esa etapa difícil en su vida, de repente se abre, amén, una visión delante de él. Y eso, amén, viene a darle fuerza a él, porque está observando al Rey de Reyes y Señor de Señores, a Jesús, amén, levantarse de entre los muertos. Y entonces usted puede imaginarse a un hombre que ha estado postrado en la ceniza y de repente empieza a mirar eso. Y ese hombre cobra fuerzas y se levanta y dice: yo sé que mi Redentor vive, no estoy solo. Yo sé que hay una Pascua para mí. Yo sé que hay una resurrección para mí. Aunque los gusanos se consuman mi carne, mi piel, regresaré y miraré a Dios de nuevo. Yo lo voy a ver. Yo sé que mi Redentor vive. Y esa palabra yo sé es una palabra que debe de ser una experiencia en la vida de cada uno de nosotros. Y usted debe, amén, mientras terminamos el servicio, usted debe de pensar: yo sé que Jesús es mi sanador. Yo sé que Jesús es mi Salvador. Yo sé que Jesús es el que ha suplido todas mis necesidades. Yo sé que mi Redentor vive. Y al final de los días lo voy a ver. ¿Sabe qué decían nuestros hermanos? Amén. De siglos atrás, principalmente nuestros hermanos, amén, que estuvieron cuando el derramamiento del Espíritu Santo en la calle Azusa en Los Ángeles, California. Cuando usted lee el libro Calle Azusa y usted mira los testimonios de los hermanos allí, por las que ellos atravesaban, por las que ellos pasaban, ellos tenían una frase, y eso ellos decían: según sea tu calvario, según sea tu calvario, así será tu Pentecostés. En otras palabras, si tienes un calvario pequeño, tendrás un Pentecostés pequeño. Si tienes un calvario grande, tendrás un Pentecostés grande. Amén. Según sea tu calvario, decían ellos,
será tu Pentecostés, hermano. Entonces, ¿qué podemos aprender en esta mañana? Probablemente mi calvario sea muy grande, pero también estoy esperando un gran Pentecostés en mi vida. No puede haber una Pascua, no puede haber una resurrección sin previamente no hay un Getsemaní. Antes tiene que haber un Getsemaní, antes tiene que haber una crucifixión y entonces hay una resurrección, hay una Pascua. Y eso, amén, nos lleva a nosotros a un lugar donde nosotros podemos decir, yo sé que mi Redentor vive. No, mamá sabe, no, el pastor sabe, no, ¿verdad? El hermano sabe. Yo sé, es algo personal. Yo he pasado por pruebas, músicos, bien, vengan. Yo he pasado por pruebas, amén, pero yo sé que mi Redentor vive, Él me ha sacado, Él me ha ayudado. Alguna vez he estado enfermo al borde de la muerte, pero yo sé que mi Redentor vive, Él es mi sanador. Alguna vez parece que no he tenido que comer en casa, pero Él es quien suple mi necesidad. Yo sé, amén, y eso se convierte en una experiencia personal. Amén. Y es algo que no se nos debe de olvidar. Y cuando estemos pasando por pruebas, y cuando estemos pasando, amén, y estemos sentados en cenizas, acuérdese que usted ha tenido una experiencia con Dios y que Dios lo ha sacado y que así como lo sacó una vez, lo volverá a sacar otra vez. Y usted quizás está siendo exprimido porque tiene que sacarle Dios lo mucho del yo personal que usted tiene. Dice, pastor, ¿a usted le ha pasado eso? A mí me ha pasado eso. Mucho. Amén. De lo que era mi yo personal, Dios me lo tuvo que ir sacando. Pero me tuvo que llevar, amén, al terreno de la prueba. Y llevarme a un punto, amén, donde me he dado cuenta que soy vulnerable. Llevarme a un punto donde sé, amén, que no es por mis fuerzas, que no es mi inteligencia que me tiene aquí, que no es mi sabiduría que me tiene aquí. Llevarme a un punto donde he entendido que es porque he tenido la experiencia yo, amén, de tener compañerismo con Él, con Dios, y que Él es el que ha guiado mi camino en la vida. Y que Él es el único, amén, que me da la fuerza para continuar adelante. ¿Sabe qué? Necesitamos esa experiencia en esta mañana. Esa experiencia de yo sé que mi Redentor vive. ¿Por qué? Porque Él se ha hecho presente a mi vida. Él me ha salvado. Él me ha sanado. Él me ha libertado. Él me ha dado todo lo que yo he necesitado para continuar en esta vida. Entonces, puedo exclamar en esta mañana, yo sé que mi Redentor vive. Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia.
Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Yevarejeja Adonai, veishmereja. Yair Adonai panav eleja vijuneka. Isa Adonai panav eleja, veyashem leja shalom. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Señor, bendecimos a tus hijos, tus hijas en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios bendiga transmisión.